Bueno, muchachos, buenas tardes. Espero que todos y todas se encuentren bien. Me confirman, por favor, si pueden ver en pantalla. Sí, se puede ver. Ok, solo permítame un momentito. Ahorita acabo de quitar el compartir pantalla. Solo quiero ver algo. Bueno, muchachos, una consulta. En el caso de ustedes, ¿cuándo tenemos el examen? Había dicho el 28, sería el miércoles de la siguiente semana. Ah, ok. Bueno, perfecto, muchachos. Está bien. Entonces sí creo que vamos a tener chance. Solamente déjenme ver cuántas serían de estas. Estas son 24. Ok. Bueno, y el fin de semana vi que un estudiante escribió sobre lo que venía en el examen y si todo era correspondiente al capítulo 4. En general, sí, para este segundo periodo viene lo que es el capítulo 4 y el capítulo 7. Esperemos que el día de hoy pues logremos terminar con los ciclos repetitivos, ¿verdad? Con las estructuras repetitivas. Y ya para el día de mañana o por tarde para el día miércoles entremos a ver lo que son aplicaciones e implicaciones de la base de datos. Como esta es una parte más teórica que práctica, entonces creería yo de que bueno, que ya para el próximo miércoles pues ya van a estar listos con todo. Pero en general, si ya quieren ir estudiando, pueden ir estudiando del capítulo 4 y capítulo 7. Siempre del libro de texto, muchachos, que ya está habilitado en su equipo, ¿verdad? Perdón, en su plataforma, que en este caso, ya se lo voy a mostrar siempre en el campus. En la semana 1 está lo que es introducción a la informática de Bitman. Entonces, de texto, que va a ser nuestro libro base, ustedes pueden ir estudiando lo que son el capítulo 4 y el capítulo 7, ¿verdad? Y las presentaciones adicionales que están, algunas, muchachos, sí fueron extraídas de ese libro, otras fueron extraídas de otro sitio, pero de igual manera con las presentaciones ustedes pueden ir estudiando sin ningún problema. Entonces ahí ya está habilitado lo que es 7 y 8 y en ella está habilitado el capítulo 4, Fundamentos de Software, que ese ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Donde hacíamos la introducción propiamente a lo que eran los algoritmos, gama de flujos y todo eso, ¿verdad? Que eso ya lo hemos visto. Y el capítulo número 7, que es la base de datos, ¿verdad? Para que ustedes ya puedan ir viendo esa parte como tal. Entonces, bueno, eso sería por referente a lo que estaba preguntando uno de sus compañeros. Ahora, estas otras presentaciones en las que hemos ido un poquito más en detalle, esos temas que sí están en este capítulo, también se las voy a subir para que ustedes igual lo puedan ir viendo. Con lo único que sí no he seguido subiendo, muchachos, es acerca de lo que son las diferencias.
pero no lo he ido haciendo porque igual acceso a videoconferencias ustedes también los tienen y llega a su correo. Pero voy a tratar que ya en esta semana pues ustedes puedan tener al menos las últimas videoconferencias disponibles en el portal para que ustedes las puedan ir viendo. Ahora, si ustedes quieren una videoconferencia específica, pues solo me la piden y igual yo se la busco y se la subo. Pero en general, estas mismas videoconferencias también tienen que llegar habilitados a su correo. O sea, en el mismo canal ustedes tienen el acceso, podrían tener acceso para descargarlas. Si no, entonces avísenme para igual continuar subiéndoselas, ¿verdad? Bueno, muchachos, vamos a ver y aparte de las estructuras repetitivas, y en esto tenemos que las computadoras están especialmente diseñadas para todas aquellas aplicaciones en las cuales una operación o conjunto de ellas deben de repetirse muchas veces. Hasta el momento hemos estado viendo los ciclos, ¿verdad? Sin embargo, de igual manera, hoy vamos a ver otros tipos de ciclo que igual son propiamente ciclos en los cuales nos permiten el poder estar repitiendo más de una vez una acción como tal, hasta que ya sea verdadero o falso. Entonces, hasta en ese momento, hasta en este caso, hasta que ya no se cumpla la acción como tal o la condición como tal, entonces se dejan de ejecutar. Un tipo muy importante de estructura es el algoritmo, eso ya lo vimos, ¿verdad? El cual necesitamos para repetir una o varias acciones un número determinado de veces. Tenemos que las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones un número determinado de veces se denominan bucles y también se denomina acción al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acción. Entonces, en eso vimos, por ejemplo, los ciclos, el ciclo if, el ciclo if-else, vimos también el ciclo case, y en cada una de ellas vimos las diferentes maneras de básicamente de poder crear lo que son las estructuras repetitivas como tal. Un ejemplo, supongamos que se desea sumar una lista de números escritos desde el teclado. Por ejemplo, la calificación de los alumnos de la clase. El medio conocido hasta ahora es leer los números y añadir su valor variable suma que contenga las sucesivas sumas parciales. Y a variable suma se hace igual a 0 y a continuación se incrementa el valor del número cada vez que una de ellas se llega. En este caso estamos haciendo referencia a inicialización de la variable, que en este caso inicializa en 0 y obviamente conforme se va incrementando el ciclo, o sea, se va ejecutando el ciclo y se va almacenando la información y la variable obviamente suma va a ir adquiriendo el valor referente a los valores que se vayan sumando correspondientes a los que el usuario va a ir digitando. Y el algoritmo, para ese problema en específico, pues tenemos que, por ejemplo, en este caso, que ya es más que un algoritmo, estamos hablando de pseudocódigo como tal, tenemos la declaración de las variables, que en este caso son de tipo entero, y en el cual tenemos dos variables, la variable suma y la variable número. Vamos a inicializar la variable en 0 y obviamente vamos a ir leyendo el número que va a ir digitando el usuario. Cada vez que suceda esto, entonces suma va a ser igual a suma más el número. Y nuevamente va a ir leyendo el número, igual suma, va a ser igual a suma más el número y así sucesivamente el contador va a ir aumentando. Tenemos al momento de crear propiamente lo que es nuestro pseudocódigo como tal, porque en este caso lo tenemos detallado de una forma sencilla, ¿verdad? Donde obviamente va a ir suma y esta suma va a ir incrementando conforme se vaya ejecutando. Ahora, cuando ya lo pasamos propiamente a nuestro algoritmo como tal, a nuestro pseudocódigo como tal, tenemos que acá vamos a tener otras variables que van a entrar en juego. Por ejemplo, la variable n y la variable total. En este caso tenemos que se va a leer la variable n, la cual va a ser de tipo entero. Total va a tener asignada la variable n y suma va a inicializar en 0. Entonces, aquí, muchachos, ya tenemos un tipo de ciclo, que en este caso es
el ciclo while. Es decir, mientras total sea mayor a 0, se va a ejecutar, ¿qué cosa? Se va a ir el número que se ingresa y de igual manera suma va a ser ya suma más el número. Y total va a ser nuestro contador, donde total va a ser, se va a ir restando menos 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando el ciclo, que total sea igual que 0, porque va a llegar un momento en que total va a ser igual que 0, entonces automáticamente como tal se va a detener lo que es ya el ciclo, ¿verdad? Y se va a imprimir y a suma de los números, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos ya un detalle de cómo va a ir funcionando, de manera que este ciclo como tal se va a ejecutar mientras la condición sea verdadera, es decir, total es igual a 0, nunca va a entrar el ciclo. Si total es mayor que 0, entra el ciclo y obviamente total, cada vez que el ciclo se ejecute, se va a ir restando menos 1. Entonces, de esta manera nos aseguramos que una vez que total sea igual a 0, el ciclo va a finalizar y nos va a mostrar la suma propiamente correspondiente a los valores que se fueron ingresando conforme mientras total era mayor que 0. En este caso, muchachos, el ciclo, el bucle como tal, podrá también haberse terminado poniendo cualquiera de estas condiciones, hasta que total sea 0 o desde hasta n. Es decir, cualquiera de las opciones como tal se pudieron haber puesto y es válido. Para detener la ejecución de los bucles se utiliza una condición de parada. El pseudocódigo de una estructura repetitiva tendrá siempre este formato, es decir, está lo que es el inicio propiamente y inicialización como tal de las variables, donde nosotros decimos qué tipo de variables son, si son variables de tipo entero, si son variables de tipo carácter, si son variables numéricas, ¿verdad? La condición, es decir, se va a repetir hasta que la acción sea verdadera. Una vez que la acción sea falsa, entonces finaliza el ciclo como tal. Por eso es de que siempre en una estructura de repetición, pues obviamente tenemos que tener un contador, el cual cuando llegue este contador que nos va a permitir que en algún momento el ciclo como tal va a finalizar. Si nosotros no lo colocamos o sucede algo que se nos olvida, pues obviamente vamos a tener un error a nivel de sintaxis y esto como tal pues nos puede traer consecuencias serias, ¿verdad? Al momento de que podemos tener un ciclo que nunca se va a finalizar, entonces el proceso como tal nunca se va a finalizar. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Aunque las condiciones de salida se indican en el formato anterior, en el interior del bucle, y existen ya lenguajes que así se consideran como básicamente 3 tipos de instrucciones o instrucciones repetitivas o interactivas generales y una particular que se denomina iterar, que contiene las salidas en el interior del bucle. Entonces, en este caso tenemos el de iterar, que es el loop, tenemos mientras, que es el while, tenemos hacer mientras, que es el do while, tenemos repetir, que es repeat, y tenemos el ciclo for, que es uno de los más comunes, al igual que el ciclo if, que también entra dentro de lo que son las estructuras repetitivas como tal. El algoritmo que suma anteriormente podría expresarse el pseudocódigo de esta manera. Tenemos que la declaración de las variables, tal y como nos indica que debe de tener nuestro algoritmo. Entonces aquí tenemos nuestra declaración de nuestro y tenemos nuestra inicialización propiamente del programa. En ello primero que hacemos es obviamente leer y el número que ingresa el usuario y total va a ser igual a ese o va a contener el valor de la variable n. Es decir, que si aquí el usuario ingresa 10, entonces total va a contener el número 10 y la suma va a inicializar en 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a repetirse mientras lo que va a hacer acá tenemos, ¿qué estructura tenemos acá? Tenemos la estructura do while. ¿Por qué la estructura do while? A diferencia de la estructura while, y la estructura do while se va a ejecutar mínimo una vez.
mientras que la estructura while se va a ejecutar solamente si la condición se cumple. En el caso de la estructura do while, primero lo que hace es que se realiza la acción y después se valida si es verdadero. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? El número, ¿sí? Entonces, en este caso, la suma va a contener lo que es el valor de la suma, en este caso 0 más, suponiendo que el usuario ingresó 30, sería más 30. 0 más 30 es 30. Entonces, el total sería igual a total menos 10. Entonces, aquí sería 10 menos 1, sería 9. Entonces, el ciclo se va a ejecutar hasta que total sea a 0. Pero si ustedes se fijan, a diferencia del anterior, que era este, la condición se ejecutaba antes que, o sea, antes se validaba que total tenía que ser mayor a 0. En el caso de do while es diferente. En el caso de do while, primero se ejecuta y después se valida si la condición se cumple. Obviamente, por eso es que decimos que en el caso de do while, mínimo se va a ejecutar una vez. Y luego va a escribir, ¿verdad? Entonces, cuando suma sea igual, cuando total sea igual a 0, ya no entra al ciclo y de una vez imprime lo que es la suma. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Vos? De mi parte, claro. A ver quién me contestó que de su parte estaba claro. Yo, Kenneth. Kenneth, yo creo que solo a Kenneth yo voy a dar el punto por asistencia perfecta, porque aunque los demás están conectados, el que siempre me contesta si está claro o no es Kenneth. Muy bien, Kenneth. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, sigamos entonces. Muy bien. Ok, muchachos. Entonces. Muy bien. Entonces, muchachos. Tenemos los tres casos de estructuras repetitivas dependen de la situación y modo de la condición. Es decir, no es que si yo utilizo la estructura while está correcta y si no utilizo la estructura do while está incorrecto. No es así. Si utilizo la estructura for cuando debería utilizar la estructura while, entonces está mal lo que hice. Y la verdad no es así. Y lo que quiero decir aquí es que es dependiendo de lo que nosotros queramos hacer y de la validación que nosotros queramos hacer. Y el resultado producirá los tres tipos de estructuras citados, es decir, independientemente de cómo nosotros lo hagamos, igual vamos a obtener el resultado. Lo que pasa es que no lo vamos a obtener de la misma manera. Por ejemplo, en la primera parte tenemos el algoritmo suma. ¿Qué es lo que pasa acá? Que acá nunca va a entrar si la condición no se cumple. Es decir, si la condición no se cumple, nunca va a ejecutarse el ciclo como tal. Esa es la diferencia. En el siguiente, ¿qué es lo que sucede? La condición se va a ejecutar y después se va a hacer la validación. Por lo tanto, la primera vez va a ser la validación como tal. Y en el último, que es el ciclo for, tenemos que se va a ejecutar desde una condición hasta la siguiente condición. Y si es así, se va a hacer.
¿Cuál es la diferencia con el ciclo for? Que el ciclo for, en la misma declaración del for como tal, nosotros ahí mismo podemos poner el contador, es decir, ahí mismo podemos poner el contador de manera de que ahí mismo se va a ir haciendo ya validación como tal. Y también es que en el for nosotros colocamos desde hasta, es decir, si se va a ejecutar desde el número, mientras esté dentro del número 1 hasta el número 10. Al llegar a 10, ahí mismo vamos a poner el contador y al llegar a 10, entonces deja de ejecutar. Y lo que nos quiere decir acá es que estas estructuras, independientemente de la que nosotros escojamos, no es que esté malo, podemos escoger la que nosotros queramos. Ahora bien, en algunos casos va a ser muchísimo mejor escoger la estructura while porque la validación ya hacemos antes. Pero puede ser que a nosotros no nos interese eso, sino que a nosotros nos interese que nuestro programa al menos una vez se ejecute. Entonces, en ese caso, escogemos ya estructura do while, es decir, que se ejecute una vez antes de hacer la validación. Y si queremos de una vez utilizar la estructura for, perfectamente lo podemos hacer. Va a depender del tipo de programa que estemos haciendo nosotros y del resultado que queremos recibir. Entonces, aquí nos dice que es el contador que cuenta desde el valor inicial hasta el valor final, con los incrementos que se le consideran. Si no se indica nada, el incremento es 1, ¿verdad? Es decir, si no indicamos cuánto va a ir, en el caso de este for, que nosotros no ya estamos colocando exactamente cuánto va a ir incrementando, ella automáticamente va a asumir que es 1. Y la estructura while significa mientras. Y estructura repetitiva mientras es while, o y estructura do while, que significa hacer mientras. Es aquella en la que el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Es decir, se va a ejecutar mientras se cumple una determinada condición. Cuando se ejecuta la instrucción mientras, o sea que es la primera, y la primera cosa que sucede es que evalúa la condición, es decir, una expresión booleana. ¿Qué sucede con una expresión booleana? Que puede ser verdadero o falso. Es decir, se ejecuta mientras sea verdadera, esa condición que nosotros colocamos. Si se evalúa falsa, no se toma ninguna acción y el programa prosigue en la siguiente instrucción del bucle. Si la expresión booleana es verdadera, entonces se ejecuta el cuerpo del bucle, desde lo cual se evalúa de nuevo la expresión booleana. Este proceso se repite una y otra vez mientras la expresión booleana, es decir, la condición sea verdadera, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Se va a ejecutar mientras total sea mayor que 0. Una vez que sea menor que 0 o que sea igual a 0, entonces ahí mismo termina el ciclo del bucle y que es el resultado como tal. ¿Cómo lo vemos a nivel de diagrama de flujo? Recordemos, chicos, que lo que les muestro acá solamente es la parte propiamente de la condición del diagrama de flujo. No es que solamente esa parte es la que ustedes van a dibujar. Si se les pide un diagrama de flujo y dentro de ese diagrama de flujo va un ciclo de diagrama, va un ciclo Y, pues ustedes lo tienen que dibujar todo el diagrama, desde las figuras de inicio hasta la figura de finalización, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos la condición y a cual, si la condición es verdadera, se ejecuta la acción y si se fijan tenemos la repetición, es decir, que se va a repetir mientras la condición sea verdadera. Si la condición es falsa, entonces se ejecuta lo que es falso, ya sea que esto lleve a la finalización del programa o lleve a otro bucle como tal. Recuerden que nosotros podemos tener dentro de un programa más de un ciclo, ¿verdad? Eso es muy lo tengamos claro. En el caso de pseudocódigo en español, pues utilizamos la palabra mientras y hacer, o sea, se ejecuta mientras y a condición, entonces si la condición es verdadera, se hace y las acciones correspondientes. Y obviamente se pone el incremento o el decremento propiamente de la variable y fin de mientras. Ahora, si fuera en inglés, entonces tenemos while y tenemos la condición propiamente la validación do, que es, se hace la acción, y en while, que es el cierre del ciclo propiamente del while o del bucle como tal. Ahora bien, si utilizamos la acción do while como tal, entonces
colocamos el do de inicio y el while, que es la condición, básicamente se hace al final como tal. Así como lo vimos aquí, donde, si ustedes se fijan, primero entra, en el caso del do, entra por primera vez y se va a cumplir hasta que total sea igual a 0. Pero ya primera vez entra, o sea, ya primera vez, como no hay ninguna validación, entra en el programa como tal, en el ciclo, y se ejecuta por primera vez. En el ejercicio de ciclo while, tenemos que el siguiente bucle no se ejecuta si el primer número leído es negativo o 0. En este caso tenemos que se va a inicializar con 0 y el número. Mientras número sea mayor que 0, entonces se va a hacer más 1 y se va a leer nuevamente el número y fin de mientras. Ahora bien, hay algunos bucles que son aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque ya este es un error propiamente al momento que nosotros lo estamos estructurando. Algunos bucles no existen fin y otros no encuentran el fin por error en el diseño. Es decir, hay programas de naturaleza sí pueden tener un bucle abierto y obviamente se va a estar ejecutando y prácticamente nunca se va a finalizar hasta que alguien interrumpa como tal acción. Pero hay otros bucles que es un error como tal. Por ejemplo, un sistema de líneas aéreas puede repetir un bucle que permita al usuario añadir o borrar reservas, ¿verdad? Este puede ser infinito. El programa y el bucle corren siempre, o al menos hasta que la computadora se apague. Es decir, una vez que hay una interrupción forzada, se reinicie, hasta allí quedó y después nuevamente tendrían que volver a inicializar. En otras ocasiones los bucles no se terminan nunca porque nunca se cumple la condición y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Un bucle que nunca se termina se denomina bucle infinito o sin fin. Y los bucles sin fin intencionados son perjudiciales para la programación y deben de evitarse siempre. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Consideremos el siguiente bucle que visualiza el interés producido por un capital a la tasa de interés comprendido en un rango de 10 a 20%. Tenemos el capital, va a leer el capital y la tasa, que en este caso inicializa con 10, y se va a ir mientras la tasa sea diferente a 20. Entonces ahí se va a ir ejecutando. Y fin de mientras, y al final se va a escribir continuación. ¿Ok? Ahora, y los sucesivos valores de la tasa, entonces, ¿cuáles van a ser? Van a ser 10, van a ser 12, van a ser 14, van a ser 16, van a ser 18 y van a ser 20. Pregunto, ¿en algún momento se va a terminar el ciclo, muchachos? ¿Jóvenes? Tendría que decir, Sí va a terminar, ¿saben por qué? Porque cuando la tasa sea, suponiendo que la tasa es 20 más 2, 22, entonces ahí ya prácticamente, aquí nos dice que la tasa sea diferente de 20, pero cuando llegue a 20 como tal, es decir, cuando ya llegue a 20, ahí se va a detener y va a imprimir lo que es continuación, ¿sí? Es decir, nunca va a llegar a 22 porque al llegar a 20 automáticamente se va a detener la tasa. ¿Por qué? Se va a detener el programa porque nos dice que la tasa tiene que ser diferente a 20. Pero ¿qué pasa si por error yo coloco lo siguiente? Yo le cambio acá y ya no le pongo 2, sino que le pongo 3. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el problema es que realmente nunca va a llegar a 20. ¿Por qué? Porque de 19, cuando llegue al valor de 19, ¿qué va a pasar, muchachos? Es decir, inicializamos. Inicializa con 10. Entonces, 10 más 3, ¿cuánto sería, muchachos? 13. ¿Cuánto es? Ajá. 13 más 3, ¿cuánto es? 16. 16, muy bien. 16 más 3, ¿cuánto es? 19. 19. ¿Y 19 más 3, cuánto es? 22. ¿En qué momento se va a detener el ciclo? Usted mencionaba, pero no se detiene porque tendría que llegar a ser igual a 20 para detenerse. Exacto.
Entonces aquí hubo un error lógico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros venimos y decimos, ok, tasa va a ser más 3, pero no consideramos que vamos a iniciar desde 10. O sea, estamos haciendo mal. Entonces ahí mismo nosotros estamos, ¿cierto? Nunca se va a detener, realmente siempre se va a estar ejecutando el ciclo porque nunca tasa va a ser diferente de 20, nunca. O sea, tasa, perdón, siempre va a ser diferente de 20, nunca va a ser igual a 20. Entonces, que el ciclo se va a correr infinito, porque tasa siempre va a ser diferente de 20. Entonces, siempre va a entrar en el ciclo, siempre se va a estar ejecutando y va a correr infinito hasta que alguien venga, haga forzada, se dé cuenta del error o se apague la computadora o suceda cualquier otra situación ajena a lo que es la detención propiamente del sistema de forma automática. Eso es lo que sucede, jóvenes. Entonces, algunas reglas prácticas que tenemos que considerar. No sé si aquí quedó claro, muchachos, por qué razón es lo que sucede cuando yo bucles infinitos. ¿Jóvenes? Sí. Sí, sí, quedó claro. Ok. Bueno, algunas reglas prácticas. Las pruebas o test en la expresión booleana es conveniente que sean mayor o menor en lugares de pruebas de igualdad o desigualdad. En el caso de las codificaciones en un lenguaje de programación, estas reglas deben de seguirse rígidamente. En el caso de las comparaciones de números reales, ya que como esos valores se almacenan aproximadas, las comparaciones de igualdad de valores reales normalmente plantean problemas, o sea, no es conveniente colocar números reales. Siempre que realicen comparaciones de números reales, tenemos que usar las relaciones. En este caso, tenemos que estar bien claros, muchachos, con estos símbolos. En este caso significa menor. En este sería menor que, menor o igual que, mayor o mayor o igual, ¿sí? El bucle, mientras se evalúa la expresión, en este caso, en el caso de bucles hacer mientras o do while, dice que el bucles, mientras evalúa la expresión al comienzo del bucle de repetición, siempre se utiliza para crear un bucle pretest. En este caso, los bucles pretest se denominan también bucles controladores por las entradas. En numerosas ocasiones es necesario que el conjunto de sentencias que componen el cuerpo del bucle se ejecute al menos una vez, sea cual sea el valor de la expresión o condición evaluadas. Estos bucles se denominan bucles postes, bucles controladores por la salida. Un caso típico en el bucle hacer mientras, es decir, do while, existe con los lenguajes, por ejemplo, C, C++, Java o C#. El bucle hacer mientras es análogo al bucle mientras y el cuerpo del bucle se ejecuta una y otra vez mientras la condición o la expresión booleana sea verdadera. Existe, sin embargo, una gran diferencia y es que el cuerpo de bucle es cerrado entre las palabras reservadas hacer mientras, de modo que la sentencia de dicho cuerpo se ejecuta al menos una vez, que era lo que estábamos hablando, antes de que se evalúe la expresión booleana. En otras palabras, el cuerpo del bucle siempre se va a ejecutar al menos una vez, incluso aunque la expresión booleana sea falsa. ¿Cómo lo hacemos a nivel de diagrama de flujo? Si ustedes se fijan, está y acción como tal, lo que se va a ejecutar. De la acción está la condición. Si es verdadera, entonces se vuelve a ejecutar otra vez la acción. Si es falsa, finaliza. Pero la acción ya se ejecutó. O sea que se va a ejecutar al menos una vez. En el caso de este autocódigo, como lo tenemos, igual, hacer, en este caso do, se hace la acción mientras y al final está la expresión. Algunas reglas en el caso de los ciclos hacer mientras o do while es que se termina de ejecutar cuando el valor de la condición es falsa. Las elecciones entre un bucle mientras y un bucle hacer mientras dependen del problema de cómputo a resolver. Era lo que decíamos.
no es que uno es mejor o peor que el otro. Depende de lo que vayamos a hacer y depende de cómo lo queramos hacer, ¿verdad? En la mayoría de los casos, las condiciones de entrada de los bucles mientras es la elección correcta. Por ejemplo, si el bucle se utiliza para recorrer una lista de números o una lista de cualquier tipo de objetos, y la lista puede estar vacía, en cuyo caso la sentencia del bucle nunca se ejecutaría. Si se aplica un bucle a hacer mientras, nos conduce a un código erróneo. Y acá tenemos cómo funcionaría. En el caso de nuestro algoritmo, de nuestro pseudocódigo, tenemos que se va a ejecutar, se hace mientras, en este caso se va a hacer, se ejecuta una vez y al final está la condición. ¿Sí? Entonces, y la condición se repite o se va a repetir mientras la condición del bucle sea verdadera. Pero a diferencia de ciclo while, este sí se va a ejecutar al menos una vez. Un ejemplo, si obtenemos un algoritmo que lleva un número, por ejemplo 198, y obtenga el número inverso, entonces tenemos que, vamos a identificar o vamos a declarar dos variables de tipo entero, y a variable num y a variable dígito siguiente. Vamos a iniciar donde estamos asignando el número y estamos ingresando yo ya de una vez asignando 198. Entonces, si lo queremos escribir en un orden inverso, este se va a ejecutar al menos la primera vez por medio de una función. Para poderlo convertir a inverso, vamos a utilizar la función mod, ¿verdad? Mod 10, y en este caso escribimos lo que es el dígito inverso. Y luego vamos a, cuál va a ser igual a numDid 10, que esta es otra función, ¿verdad? Esto para poder extraer propiamente lo que es el número inverso. Entonces, esto se va a ejecutar la primera vez, mientras número sea 0. Pero la validación se hace al final, es decir, que se ejecutó por primera vez. Entonces, aquí tenemos que la salida de este programa se va a mostrar a continuación. Tenemos el número que es 198 y el inverso de este, en este caso es 891. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna duda, ingeniera. De mi parte, al menos. ¿Todo claro? Claro. Ok. Bueno, muchachos, entonces quedamos, quedamos así como estábamos el día de hoy. Hoy vamos a terminar temprano. El día de mañana pues vamos a iniciar con tema nuevo. Y si no tienen ninguna duda, pues les voy a asignar otros ejercicios para que puedan ir repasando y cualquier pregunta ya puedan ir haciendo. Vamos a tratar mañana de hacer unos ejercicios para que veamos a ver si realmente lo que vimos el día de hoy pues quedó totalmente claro. Y si no hay ninguna pregunta, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Entonces, si no tienen ninguna pregunta o duda adicional, muchachos, nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Y los demás no tienen ninguna duda? Yo lo tengo todo claro. Todo claro por mi parte. Bueno, muchachos, ya hay también algunos videos que están habilitados para que ustedes los puedan ir viendo en los recursos. Están algunos recursos complementarios donde está la historia y evolución de los lenguajes de programación y los tipos de lenguajes de programación para que ellos puedan ir viendo, ¿verdad? Y que obviamente nos va a servir para las clases posteriores. Entonces, si no hay preguntas al respecto, nos quedamos hasta aquí el día de hoy.
Cuídense mucho, jóvenes, y que tengan una feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Igual, feliz tarde, ingeniera. Sí,